Estructura económica de México. Cuando hablamos de estructura, nos referimos a un conjunto de elementos y de relaciones entre ellos que forman una unidad o sistema, distinguible entre otras unidades. La estructura económica de un país la determina principalmente las relaciones de producción que se desarrollan en el interior del mismo. La estructura socioeconómica de México se puede esquematizar de la siguiente manera. Estructura en México. La primera rama es estructura económica. Esta se divide en sector primario, sector secundario y sector terciario. La segunda rama es estructura política. Esta se divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. La tercera rama, estructura social. Está integrada por diferentes organizaciones, entre ellas están Estado, iglesias, ejército, partidos políticos, empresarios, etc. Economía. De acuerdo con Lionel Charles Robbins, la economía se define como la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tiene usos alternativos. La economía tiene como propósito estudiar cómo se organiza una sociedad para producir sus medios de existencia, que una vez distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, permiten que la sociedad los produzca de nuevo y así sucesivamente, proveyendo de forma constante y renovada la base material para el conjunto de la reproducción de la sociedad en el tiempo. Con esto se puede afirmar que la finalidad primordial de la economía es optimizar el bienestar de las personas, lo cual no significa que se otorgue la cantidad más grande de bienes, sino que dicha distribución de esos recursos sea de manera correcta para satisfacer todas sus necesidades. Poder. En el caso de los países considerados poderosos, se les llama así debido al dominio que ostenta en diversos aspectos, entre los que destaca el poder económico, por lo que se puede afirmar que un determinante del poder es la economía. Con esto es fácil establecer la relación inseparable que presenta la economía y el poder. Para Max Weber, el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia, y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Los sectores productivos: crecimiento, desarrollo y subdesarrollo económico. El crecimiento económico es una de las prioridades que buscan desarrollar las sociedades del mundo actual para establecer una especie de poder sobre las demás. Ese crecimiento económico se puede implementar con un incremento de un producto determinado, sin que eso implique necesariamente un mejor nivel de vida para su población. Dicha medición puede abarcar periodos que van desde 3 años, periodos cortos, y sexenios, periodos largos. En los países el crecimiento económico es importante para la marca relación que representa con el PIB, que expresa la producción general del país. Otro factor que interviene para determinar el crecimiento de una nación es el promedio de ingreso generado por el país, que se divide entre la población, lo que los economistas llaman ingreso per cápita. Asimismo tenemos el nivel de los empleos, el nivel de ahorro e inversión, el desarrollo de la infraestructura y el consumismo. Aspectos sociales del desarrollo económico. Para lograr un desarrollo económico es necesario elevar el nivel de vida de la población en general. Para que esto sea posible, se necesita mayor crecimiento económico y un menor crecimiento demográfico. Y para que funcione, se debe tener una distribución equitativa de los ingresos sin afectar el entorno que nos rodea. Agentes económicos. Los recursos son los elementos básicos utilizados en la producción de bienes y servicios, por lo que se le denomina factores productivos. Los factores productivos son 4. Tierra, trabajo, capital. Esta se divide en físico, financiero y humano. Y por último, la iniciativa empresarial. Esta se define como la capacidad de reunir los recursos necesarios para producir y distribuir bienes, servicios y tecnologías. Actividad económica. Las actividades económicas permiten la generación de riqueza dentro de una comunidad, ya sea un municipio, una ciudad, una región, un país, mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales, o bien de algún servicio, y tiene como fin satisfacer las necesidades humanas. No olvidemos que las actividades económicas consisten en 3 fases: producción, distribución y consumo. Participación por sectores económicos en la economía de México. México es uno de los grandes países exportadores, ya que ocupa el puesto número 13 del mundo detrás de Singapur y delante de India. Una de sus principales exportaciones son el petróleo, los productos agrícolas, las piezas automotrices y productos manufacturados.
En ella existen 3 tipos de actividades económicas, como son las primarias, que están relacionadas con la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza y la minería. También existen las secundarias, que en ellas se relacionan la industria y la construcción. Por último está la terciaria, que en ella se encuentran los servicios, el comercio, lo administrativo, el financiero, la cultura, el turismo, entre otras más. Materias primas. La materia prima se define como los elementos o recursos naturales que la industria utiliza para la elaboración de sus productos. Existen diversidades de materias primas y ellas se clasifican según su origen, que podemos distinguirlas en materias primas naturales, como son las de origen animal, que en ellas están la ganadería, la pesca. Algunos ejemplos de ellas son lanas, pieles y aceites. También existen las de origen vegetal, que se relacionan con la agricultura y la explotación forestal, por ejemplo, el algodón y la madera. Por último están las de origen mineral, los cuales se encuentran las minas y yacimientos, por ejemplo lo metálico, no metálico y los energéticos. Mano de obra. La mano de obra podemos definirla como el trabajo del hombre en diversas actividades para alcanzar un objetivo de conseguir productos o servicios, ya que se utiliza para convertir la materia prima en productos terminados. La mano de obra se divide en 2 partes, la directa, que se involucra en la fabricación de los productos generada por obreros, fábricas y empresas. Por consiguiente también está la parte indirecta. En ella se encuentra la mano de obra empleada en áreas administrativas, en industrias, fábricas y empresas. Existe también la población de edad en el trabajo, que se divide en el PEA, que es la población económicamente activa, que son hombres y mujeres que reciben y trabajan por un pago en su empleo. También está el PEI, que es la población económicamente inactiva, hombres y mujeres que se encuentran sin un empleo, que no reciben ninguna remuneración. El proceso de producción es un sistema de acciones continuas orientadas a la transformación con el objetivo de obtener un resultado. El proceso de producción consta de 3 elementos. Insumos, conocidos también con el nombre de factores o recursos, son los que se presentan como el material inicial que se incorpora al proceso para su transformación. Producto, es el resultado final en un proceso de producción. Y operaciones, también llamados productos, se presentan como las fases del proceso de transformación, las cuales son necesarias para convertir insumos en productos determinados. Los recursos naturales son todos los bienes materiales y servicios que se obtienen de la naturaleza sin que intervenga la mano del hombre. Son valiosos para las sociedades humanas, puesto que contribuyen a su bienestar y desarrollo. Los seres humanos solemos utilizar los ríos, bosques, flora y fauna que se encuentran en nuestro territorio, los cuales aprovechamos para satisfacer algunas de nuestras necesidades. Los recursos humanos son las personas con las que cuenta una organización para desarrollar actividades de la empresa. Esto los convierte en un recurso valioso para lograr el desarrollo de la economía. No obstante, para vislumbrar un avance significativo, se debe realizar una buena administración de los recursos necesarios para cubrir las necesidades de la sociedad. Hay 3 tipos principales de recursos naturales: los renovables, no renovables y los flujos. Los renovables, como la energía solar; los no renovables son finitos, como los combustibles fósiles; y los flujos son inagotables, como el viento. Superestructura e infraestructura. Para Carlos Marx, la estructura de la sociedad se divide en 2 sectores importantes: la base económica o infraestructura y la superestructura político-ideológica. En la superestructura, Carlos Marx afirmaba que es una unión jurídico-política y una ideología, como son el derecho, los partidos políticos, la iglesia, el Estado y así como las leyes que sirven para las clases dominantes, que regularmente son los dueños de los medios de producción. Se introdujo el término ideología para determinar de qué manera las estructuras jurídicas, políticas y religiosas imponen la superioridad de una clase dominante, también llamada burguesía. En la infraestructura se determina la estructura social, el desarrollo y el cambio social de la misma. Así que en el concepto marxista se entiende que es la base de determinadas relaciones de producción. En ella se destaca por ser la base de la economía de una identidad política, que dentro de ella se encuentran los servicios o elementos necesarios para que una organización funcione adecuadamente. El cambio social se refiere a la alteración o diversificación de las estructuras sociales que se encuentran establecidas en normas, valores, productos y símbolos culturales. Es un fenómeno colectivo que afecta las condiciones o modos de vida de una sociedad. Estos se pueden presentar en todo lugar, momento, situación, etc. Estos también ocurren en las sociedades, las cuales cambian de manera constante, pues con el paso del tiempo evolucionamos de forma paulatina.
Los cambios constantes que experimentan las sociedades pueden ocurrir de forma lenta y pueden ser de gran magnitud. También pueden ocurrir de manera rápida y abrupta, lo que cambia la dinámica de los grupos de una sociedad y en ocasiones puede modificar hasta la historia. Los cambios sociales pueden ser de tipo estructural y coyuntural. Coyuntural se caracteriza porque cuando ocurre, altera la estructura de una sociedad. Se presenta de forma rápida en lugares específicos, en momentos determinados y son decisivos. Y el estructural, que presenta cuando se modifican las relaciones existentes en el interior de una sociedad sin alterar de forma importante su existencia. En este enfoque, el concepto de estructura hace referencia a la sociedad que se desea analizar, cuáles son sus partes fundamentales y las relaciones entre ellas. También se plantea que los fenómenos sociales deben explicarse por la función que cumplen para mantener la cohesión, integración y sobrevivencia de la sociedad. Desde la perspectiva estructural funcionalista, los hombres se hallan en continua integración y las relaciones que establecen entre ellos no son casuales, sino recurrentes y constantes. El sistema social es entonces el conjunto total de formas de relación que existen entre los componentes más importantes de la sociedad, lo que nos permite analizarla y explicar. El estatus puede definirse como la posición de una persona en un grupo o de un grupo en relación con otros grupos, por lo cual una persona puede ser identificada en una sociedad. Por ejemplo, en algunas comunidades indígenas los ancianos tienen una posición o estatus elevado, pero no es así en una sociedad urbanizada y con gran desarrollo industrial, donde los ancianos tienen poco reconocimiento en su estatus. Podemos decir que en toda sociedad hay criterios que nos caracterizan. El estatus de una persona puede definirse en una cultura a otra, considerando los elementos fundamentales de esa sociedad. Por ejemplo, la edad, el sexo, raza, la clase social, riqueza, control sobre los recursos, sabiduría o cualquier otro elemento importante. Existen dos tipos de estatus, por adscripción y adquirido. El estatus por adscripción es el que se adquiere desde el momento del nacido, y el estatus adquirido es el resultado de las acciones realizadas por los individuos y por los grupos. Por ejemplo, una persona que nace en una familia analfabeta, con escasos recursos económicos, pero que se esfuerza, se prepara, trabaja arduamente y se convierte en un profesional exitoso, adquiere una posición o estatus más prestigioso. El rol. Los roles precisan los modos en los que los individuos pertenecen al sistema, participan y se comprometen en las diferentes colectividades de este. Por ejemplo, los roles que asume una madre, un médico, un gobernador. Acerca del rol, también podemos decir que es un conjunto de normas o reglas que se señalan o determinan cómo debe comportarse una persona y qué actitudes y actividades no son propias para ella. Movilidad y cambio social, enfoque estructural y funcionalista. Desde una perspectiva estructural, la movilidad social se analiza a través de cambios en las estructuras sociales, como la transición entre clases sociales. El enfoque funcionalista destaca cómo la movilidad contribuye al equilibrio y estabilidad social al permitir que las personas ocupen roles según sus habilidades. Ambos enfoques ofrecen distintas formas de entender la relación entre movilidad y cambio social. El CEPAL, Comisión Económica para América Latina. El CEPAL se creó en 1948 para poder tener el objetivo de evaluar e interpretar el proceso histórico de este subcontinente. La propuesta del CEPAL es más utilizada y discutida por los gobiernos latinoamericanos, ya que está basada en una idea en que el desarrollo de los países será de forma gradual y progresiva. Basado en exportar la materia prima, también debe ser ligado a los sectores de clases capitalistas, que sean nacionalistas y progresistas. Por último, el conflicto entre clases debería posponerse mediante alianzas entre los capitalistas, nacionalistas y las clases populares. Teorías del crecimiento económico. La comunidad era unida debido a que la mayor parte de los medios de producción era la tierra de propiedad colectiva. Los instrumentos de trabajo eran la base de las relaciones de producción. En este régimen el trabajo no creaba mayores excedentes por ser poco productivo, es decir, únicamente se obtenía lo necesario para subsistir. Las actividades se apoyaban en la base del cooperativismo y el trabajo se realizaba entre varios hombres y los alimentos se repartían en partes proporcionales entre los integrantes de la comunidad. Surge la primera división del trabajo, conocida como la división natural, lo cual consiste en que el hombre se dedica a la caza y a la pesca, y a la mujer y a la recolección y elaboración de alimentos.
Surge la segunda división del trabajo representada por la agricultura y la ganadería, lo cual constituye un paso muy importante en el desarrollo de la fuerza productiva, pues surge el arraigo del hombre de la tierra. Las relaciones de producción dominantes en la comunidad primitiva, cuya base es el trabajo y la propiedad colectiva de los medios de producción. Cuando el hombre se da cuenta que organizando y trabajando duro puede lograr un mayor excedente económico, empieza a abstenerse de repartirlo entre los demás miembros de la comunidad, ocasionando con ello el surgimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción. Con ello aparece la hacienda individual y la privada, que se convierte en la principal unidad económica. Aparece el trueque, ya que los descubrimientos del fuego y la fundación de las materias y la invención del tejido comienzan a fabricar adornos, ropa y armas. Tribus ganaderas y agrícolas intercambian esto por excedentes de sus productos. Teoría marxista. Carlos Marx visualiza su teoría como un medio de producción. Lo describe de manera clara en su obra El Manifiesto Comunista y el libro no menos importante, El Capital. La teoría marxista se diferencia del estructuralismo porque las estructuras sociales son concebidas como una red de relaciones sociales, numerosas y continuas que se encuentran en el desarrollo de la historia. Capitalismo periférico. Nuestro país se caracteriza por estar entre los principales productores de petróleo en el mundo, pues cuenta con grandes reservas petroleras, compitiendo con los máximos productores mundiales. Asimismo, destaca por ser rico en diversos minerales. Modelo clásico. Este modelo económico es muy interesante. Con él se obtiene el periodo de producción a largo plazo. Además, se basa en el ahorro como una fuente primordial del crecimiento, pero también plantea la existencia de pequeñas explotaciones agrícolas, empresas y gremios, por lo que es poco probable que todos los sectores crezcan al mismo tiempo. Crecimiento continuo. El crecimiento continuo establece un desarrollo de los países con respecto al capital humano, así como el desarrollo de las tecnologías con las que se impulsaría la investigación y se generarían diversos conocimientos, lo que determinaría que los países presenten un libre mercado, en el cual puedan ofrecer y vender los productos que elaboran y con esto establecer un desarrollo económico. Ciclos económicos. Los ciclos económicos se presentan en un país cuando existe una estabilidad económica y cuando surge una crisis. El ciclo económico se manifiesta en los ascensos y descensos de la actividad económica que ocurren en el precio interno de un producto.